Geraldine era una atleta española de 17 años. Su pasión era participar en unos Juegos Olímpicos, al menos a los 21 años, hasta que ocurrió algo importante que cambió toda su vida. Se estaba preparando para un viaje a las montañas con algunos de sus compañeros de equipo que entrenaban en pista con ella. Estaba impaciente por vivir aquella emocionante aventura. Pero poco podía imaginar que el terror la asaltaría durante el viaje. Geraldine y sus dos amigas, Lee y Pam, fueron en el jeep del padre de Pam a una cabaña en lo profundo del bosque. Era un lugar donde se encontraban las montañas y los cauces de ríos más asombrosos. Iban a pasárselo como nunca. Los padres de Pam eran extremadamente ricos y eran los dueños de la cabaña. Lee era una chica normal, a la que le encantaban los libros, mientras que la vida de Geraldine siempre había girado en torno a la pista, ya que su madre también era atleta. Vivía con su madre soltera, que solo aceptaba lo mejor. Así que Geraldine siempre estaba bajo presión. Cuando llegaron, lo primero que Geraldine quiso hacer fue nadar, ya que hacía un calor abrasador y el viaje duraba 3 horas. Lo que vio parecía una serpiente, pero no era larga. Tenía cabeza de serpiente y cuerpo corto, y parecía dirigirse directamente a su cara. A pesar del susto inicial, observó atentamente el comportamiento y los movimientos de la criatura para determinar si representaba algún peligro inmediato. Consideró la posibilidad de retroceder lentamente. Geraldine volvió a nadar con todas sus fuerzas, tratando de vencer a la veloz criatura que se lanzaba hacia ella. Justo antes de llegar a la superficie, sintió un pitido en el oído. ¿La había atrapado la criatura? Cuando llegó a la superficie, gritó a sus amigas que salieran del agua y ellas nadaron tan rápido como pudieron, tirando de Geraldine, que estaba aterrorizada. Después de nadar, las chicas se ducharon y comieron algo en un restaurante cercano. Se sentaron en el porche y contemplaron la puesta de sol, pero Geraldine seguía asustada por lo ocurrido en el agua. Su temperatura empezó a subir y sus amigas se preocuparon. Lee, que era un ratón de biblioteca, decidió investigar sobre las serpientes de río y encontró algo que Geraldine había descrito. Era una cría de serpiente de agua, que no era venenosa. Así que, aunque sintiera una mordedura o un pinchazo en la oreja, no le pasaría nada. Entonces, ¿qué le pasaba realmente a Geraldine? Pam le preguntó si quería ir al médico, pero Geraldine insistió en que estaría bien por la mañana. Sin embargo, esa noche ocurrió lo más horrible. Mientras dormía, empezó a sentir un fuerte dolor en el oído. El dolor era tan fuerte que gritó sobre las 2 de la madrugada. Lee y Pam se despertaron inmediatamente y encontraron a Geraldine acurrucada en la cama, agarrándose las orejas y meciéndose de un lado a otro. Cuando intentaron ver cómo estaba, gritó histéricamente y Lee consiguió calmarla. Geraldine lloraba y les decía que se iba a morir. ¿Qué le pasaba? Pam apartó la mano de Geraldine de sus oídos para ver qué pasaba. Lo que vio le dio el susto de su vida. Lee también echó un vistazo después de ver la reacción frenética de Pam, y lo que vio la hizo correr al baño y vomitar. La visión de lo que le estaba pasando a Geraldine era demasiado horrible. ¿Qué era aquello? Pam consiguió calmarse, se puso las botas y cogió las llaves. Ambas cargaron con su amiga hasta el coche. Corrieron hacia el hospital, pero por el camino casi chocaron con un ciervo en la carretera y acabaron chocando contra un árbol. Todo lo que les estaba ocurriendo parecía una película de terror. Pam y Lee intentaron llamar a una ambulancia, pero no había cobertura. Así que se quedaron a un lado de la carretera esperando a que pasara alguien para pedir ayuda. Geraldine gemía de dolor mientras la cosa que tenía dentro de la oreja intentaba salir, pero parecía atascada. ¿Qué era aquello y cómo había llegado hasta allí? A medida que pasaban las horas, la oreja de Geraldine empezó a supurar sangre y sus ojos empezaron a girar hacia atrás. Lee y Pam no dejaban de abofetearla para mantenerla despierta. ¿Cómo iban a llevarla a tiempo al hospital si ya eran las 4 de la madrugada?
y ningún vehículo hacía acto de presencia. Las amigas tuvieron que idear un plan. Pam sacó sus pinzas y Lee recuperó el alcohol de la caja de emergencias. Mientras Lee sujetaba a Geraldine, Pam utilizó sus pinzas para agarrar la cabeza de la criatura que no paraba de moverse. Era un espectáculo increíble, y las chicas tuvieron que ser valientes por su amiga. La serpiente de la oreja de Geraldine era imposible de quitar. Seguía viva y tenía un aspecto aterrador, ya que su boca no paraba de abrirse. Después de una hora intentando sacarla, Geraldine perdió el conocimiento. Realmente esta criatura le había quitado la vida. Lee y Pam se derrumbaron mientras intentaban levantar a su amiga. Finalmente, apareció un camión. Las chicas se pararon saludando, asegurándose de que se detuviera. Un hombre alto se apeó, y las chicas agradecieron que fuera una persona decente, que las ayudara a llevar a Geraldine al hospital más cercano. Cuando los médicos vieron lo que tenía en las orejas, se quedaron de piedra. Era algo que no había ocurrido nunca y no sabían cómo sacar a la serpiente, que seguía viva y se movía. Llevaron a Geraldine a la UCI y sus amigos se quedaron en la sala de espera, con la esperanza de que todo saliera bien. Los médicos se enfrentaban a la operación más complicada de su vida. Como la serpiente parecía estar firmemente alojada, ¿qué harían a continuación? Geraldine tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de gran envergadura, que supuso cortarle el lóbulo de la oreja para poder sacar a la criatura. Una vez que sacaron la serpiente, ocurrió algo más que preocupó a todos los presentes en el quirófano. El escáner mostró que había alguna lesión en el cerebro de Geraldine, lo que la dejó en coma. Los médicos lo intentaron todo, pero la serpiente tocó de algún modo algunas cuerdas vitales a través del oído, lo que hizo que su cerebro se ralentizara. ¿Quién iba a pensar que un simple viaje causaría tanto daño? ¿Se recuperaría Geraldine alguna vez de este coma? Pam y Lee estaban desoladas, y la madre de Geraldine culpó de todo a las chicas, diciendo que siempre estaban celosas de su hija. No era así como las amigas habían imaginado que acabaría su aventura en las montañas. La madre de Geraldine se negó a que las chicas vieran a su hija, y esto dolió a Lee y Pam porque no tenían intención de que nadie saliera herido. Había pasado un año y Geraldine ya no estaba en coma, sino paralizada de pies a cabeza. Lo único que podía mover eran los ojos. Esto era aún más doloroso porque ahora era plenamente consciente de lo que ocurría y no podía hacer nada al respecto. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir en ese estado? Su madre contrató a una enfermera para que la cuidara mientras ella trabajaba duro para pagar todas las facturas médicas que mantenían a su hija con vida. La vida se convirtió en un amargo final de nada para su madre, ya que Geraldine era todo lo que tenía. Era su orgullo y su alegría. Entonces, un día, ocurrió de repente lo más absurdo. La enfermera salió un momento de la habitación, y Geraldine se quedó quieta con los ojos muy abiertos, mirando al techo. Era como un recién nacido, incapaz de alimentarse, bañarse y, lo que era peor, de moverse ni un centímetro. Mientras miraba al techo y luego a las paredes, de repente vio algo que le tocó la fibra sensible y la hizo entrar en pánico. Era una serpiente doméstica que trepaba por la pared. Después de su experiencia en el río, las serpientes eran ahora su miedo, y esta vez no podía hacer nada para escapar. ¿Qué pasaría si la serpiente se acercaba? Geraldine empezó a sudar, a parpadear y a respirar con dificultad. Deseaba poder moverse, pero estaba atrapada, y cuanto más deseaba que la serpiente se fuera, más se acercaba. Cerró los ojos y trató de calmar su mente, intentando algo diferente desde su interior. Geraldine imaginó en su mente que levantaba la mano derecha. Se concentró mucho e intentó hacer realidad su imaginación. Cuando abrió los ojos, la serpiente estaba ahora sobre la cama. Miró su mano derecha, volvió a concentrarse y de repente se movió. Consiguió dejar caer algo de la mesilla de noche, lo que alertó inmediatamente a la enfermera. Cuando la enfermera entró corriendo, vio que la mano derecha de Geraldine colgaba de la cama y que sus dedos se movían,
La examinó rápidamente y lo extraño fue que no vio ninguna serpiente. ¿Estaba todo en la mente de Geraldine? La enfermera informó a la madre de Geraldine del incidente, lo que despertó un rayo de esperanza por primera vez en mucho tiempo. Su madre dedicó más tiempo a ayudar a su hija a recuperar la movilidad. Con el apoyo de los médicos, Geraldine se embarcó en un riguroso programa de rehabilitación. Se dio cuenta de que el poder residía en su mente y necesitaba encontrar la forma de visualizar su cuerpo en movimiento para hacerlo realidad. Tras otros 6 meses de rehabilitación intensiva, Geraldine fue capaz de caminar, alimentarse y bañarse de forma independiente. Aunque seguía teniendo problemas auditivos, encontró formas de adaptarse, como el uso de audífonos, el lenguaje de signos y la lectura labial. Cuando Geraldine empezó a recuperar la normalidad, se enfrentó a otro reto: reconectar con sus amigos que no la habían visitado ni una sola vez desde el accidente. La madre de Geraldine, que al principio se opuso a la idea, acabó cediendo. Sin embargo, cuando Geraldine se enteró de que su madre había culpado a sus amigas, se sintió profundamente herida y le invadió la ira. Decidida, Geraldine se puso en contacto con Pam y Lee e insistió en que la visitaran. Aliviadas y alegres, Pam y Lee se reunieron con su amiga. La madre de Geraldine, al darse cuenta de su error, se disculpó humildemente ante las niñas, reconociendo el daño que les había causado. Geraldine quería volver a la cabaña y completar su interrumpida escapada juntas, un plan al que su madre se oponía con vehemencia. Sin embargo, Geraldine se negaba a dejar que el miedo o los remordimientos dominaran su vida. La vida era demasiado corta para dejarse frenar por esas cosas. Junto con Pam y Lee, se aventuró a volver a las montañas, decidida a aprovechar al máximo el tiempo que pasarían juntas. Mientras exploraban, Geraldine se encontró con la misma serpiente que casi había hecho descarrilar su vida. En lugar de retroceder asustada, se acercó con valentía, la miró a los ojos y la devolvió al río. En ese momento, Geraldine demostró ser una conquistadora, enfrentándose a sus miedos. Al final, su madre cedió y se dio cuenta de la importancia del valor y la determinación de Geraldine.